Hola, soy la doctora Lourdes Amaya, hablando de La estructuración de las organizaciones, una obra del autor norteamericano Henry Mintzberg. Este libro fue publicado por primera vez en su versión en inglés en 1979 y posteriormente, en 1984, aparecería su traducción al castellano bajo el sello de Ariel en su sección Economía. Otras obras del mismo autor incluyen Mintzberg y la dirección, Safari a la estrategia y la sociedad frente a las grandes corporaciones. Hay que decir que Henry Mintzberg es un autor clásico de la teoría de la gestión y que ha hecho también importantes aportaciones a la teoría de las organizaciones. Tiene una amplia gama de publicaciones en inglés y en español. Ha sido traducido ampliamente, pero es también un autor vigente. En la actualidad cuenta con su propio canal de YouTube en donde presenta contenido relativo a estos temas y los relaciona con situaciones de actualidad, particularmente en cápsulas que denomina Un Minuto con Misber. Si a ustedes les interesan estos temas, les recomiendo ampliamente visitar su canal. Pero, ¿qué vamos a encontrar en la estructuración de las organizaciones? Esta obra tiene la ventaja de cubrir las dos dimensiones de la administración, la técnica y la social. No todos los autores logran esto. De hecho, no a todos les interesa hacer esto. La mayoría de los textos de teoría administrativa que encontramos, y sobre todo aquellos que se plantean como orientados a la práctica, incluyendo los que se refieren al diseño de las organizaciones, se quedan muchas veces en la parte técnica, que es muy importante, pero si no consideramos la parte social, nos quedamos con una visión incompleta. En el prólogo de su obra, Mintzberg nos dice que su interés principal es desarrollar una teoría de la política de gestión, es decir, un marco conceptual que nos ayude a diseñar una estructura adecuada para cobijar estas relaciones humanas, considerando que siempre que tenemos relaciones humanas, surgen relaciones de poder, es decir, relaciones de naturaleza política. El objetivo de Mintzberg es proponer elementos para diseñar organizaciones tanto públicas como privadas. Si ustedes se fijan, la obra no se titula La estructuración de la empresa o la estructuración de la administración pública. Al darle el título de la estructuración de las organizaciones, Mintzberg nos está indicando ya que los elementos que nos proporciona pueden aplicarse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El libro considera que la estructura es la base y el complemento de la estrategia. Se acepta en teoría administrativa que estructura y estrategia son dos elementos que se acompañan, que van de la mano. No podemos prescindir de ninguno de los dos. Sin embargo, aquí Misberg nos pone en primer plano a la estructura, pues considera que tiene que ser una base, un sustento para una buena estrategia. De esta forma, si tenemos una estructura correctamente diseñada, podremos tener una estrategia que se desarrolle también de manera correcta. Para la escritura de esta obra, Mintzberg llevó a cabo una revisión muy amplia de la literatura relevante en el momento y también una observación directa de casos. Esto quiere decir que revisó los textos publicados por lo menos hasta mediados de los años 60 o principios de los años 70 del siglo XX. Y tenemos así una obra
que tiene una base documental, teórica, pero también una base empírica que le proporciona esta observación directa de casos que el autor también realizó. Este es un libro, pues, dirigido a todos los interesados en cómo se estructuran las organizaciones, empresarios, directivos, funcionarios públicos, académicos o estudiantes. El libro está integrado por 4 partes. Primeramente, una parte dedicada a entender qué es la organización, cuál es la esencia de la organización y cómo funciona. Sí, Misberg nos dice que para él existe algo que podemos considerar como la esencia organizacional. En la segunda parte nos habla de los parámetros de diseño, es decir, aquellos elementos que van a vincular a las diferentes partes o elementos que componen a la organización. La tercera parte se refiere a los factores de contingencia, es decir, la combinación de elementos tanto internos como externos que va a tener cada organización y que van a influir en su funcionamiento. Por último, en la cuarta parte, nos habla de lo que él llama las configuraciones estructurales, es decir, los tipos de organización que logra identificar a partir de esa amplia revisión de literatura y esa observación de casos que mencionamos hace un momento. Vamos a revisar cada una de estas secciones a partir de las grandes preguntas a las cuales dan respuesta. Primeramente, en la sección 1, el autor se pregunta cuáles son las partes que integran la organización y cómo se articulan entre sí. Aquí nos va a hablar de elementos que él ha encontrado presentes en prácticamente todas las organizaciones. También se pregunta cuáles son los flujos que caracterizan el funcionamiento de las organizaciones. Es decir, una vez que ya identificamos esas partes presentes casi en todas las organizaciones, tenemos que entender también de qué manera fluyen entre sí, cómo fluye la información, cómo fluyen los procesos y cómo esto va definiendo el funcionamiento de nuestra organización. De hecho, las 5 partes que él identifica se encuentran representadas en esta figura. Aquí tenemos las 5 partes que Misberg nos menciona: el núcleo operativo, la línea media, el lápiz estratégico, la tecnoestructura y el staff de apoyo. A través de diversos ejemplos, Misberg nos va a explicar cuáles son las características de cada una de estas partes, cuáles son sus responsabilidades y, finalmente, cómo se relacionan entre sí. Esta figura es muy importante. De hecho, la encontramos desde la portada del libro y es muy significativa al momento en que nos habla de las configuraciones que va a identificar. Pero ya llegaremos a ese punto. En la segunda parte, referente a los parámetros de diseño, Misberg se pregunta, ¿cuáles son los elementos que van uniendo a esas 5 partes? Aquí nos va a hablar desde la célula de la organización, que es el puesto, cómo podemos diseñar el puesto, cómo luego vamos a ir generando grupos con esos puestos ya diseñados, cómo vamos a tener luego sistemas de planificación y control para el funcionamiento de estos grupos, cómo vamos a organizar la toma de decisiones, de qué manera vamos a utilizar los dispositivos de enlace cuando necesitemos una conexión especial entre
nuestros diferentes elementos. Todo esto es lo que va a considerar en esta sección para entender de qué manera la combinación de estos parámetros va a dar sentido al funcionamiento de nuestra estructura. Una tercera parte nos habla de lo que Misberg llama los factores de contingencia y que va a incluir, como dijimos anteriormente, elementos tanto internos como externos. Respecto a los primeros, los elementos internos, Misberg se pregunta, ¿cuáles características de la organización resultan relevantes para su funcionamiento? Y nos va a hablar de temas como la edad de la organización, el tamaño, el sistema técnico que la organización utiliza, las relaciones de poder. Todos estos elementos se van a combinar de una manera específica para una organización en particular, pero además incluye también los elementos del entorno y se plantea la pregunta de cómo estos elementos van a influir en la organización. Aquí tenemos básicamente las características del mercado. ¿Es estable o no? ¿Es dinámico o es estático? ¿Es cambiante o es más bien muy definido a lo largo del tiempo? En la tercera parte, Misbel nos va a hablar de lo que denomina los factores de contingencia. Como dijimos, son elementos tanto internos como externos que influyen en el funcionamiento de nuestra organización. Respecto a los elementos internos, Misberg se pregunta, ¿cuáles características de la organización resultan relevantes para su funcionamiento? Aquí nos va a hablar de temas como la edad de la organización, el tamaño, el sistema técnico, las relaciones de poder. Y luego, en lo que se refiere a los elementos externos, se va a preguntar de qué manera el entorno influye en la organización. Aquí básicamente nos está hablando de las características del mercado. ¿Es abierto? ¿Es restringido? ¿Es cambiante o es estático? ¿Es dinámico o es más bien estable? Este tipo de elementos, tanto internos como externos, y la combinación particular que arrojen, van a influir en el funcionamiento de nuestra organización, en la manera en que la estructura va a poder desplegar su estrategia. Finalmente, en la cuarta sección, Misberg nos presenta lo que él llama las configuraciones estructurales. Aquí, lo primero que hay que señalar es la diferencia entre configuración y organigrama. Misberg no rechaza el concepto de organigrama, tampoco dice que sea un instrumento inútil, pero sí plantea que el organigrama es una representación esquemática de una organización específica en un momento particular en el tiempo. Una misma organización puede tener un organigrama hoy y otro muy distinto dentro de un año o 10 años. Pero estamos hablando de la representación de esa organización en particular. Por el contrario, el concepto de configuración nos habla de un modelo, de un tipo, de cómo podemos caracterizar a una cierta categoría de organizaciones. Ahí tenemos entonces una diferencia importante entre estos dos conceptos. Además, la configuración no solamente nos va a representar la ubicación de las partes de la organización, nos va a representar también su relevancia. En la figura que vimos anteriormente, si una de las partes crece o se hace más pequeña, eso nos está indicando cuál es su relevancia para ese modelo de organización. Así,
vamos a encontrar a esa figura cambiando y adoptándose a las diferentes configuraciones que Misberg nos presenta en esta parte. También nos ayuda a identificar las 5 formas clásicas que las organizaciones pueden adoptar. Estas son las siguientes: la estructura simple, la burocracia maquinal, la burocracia profesional, la forma divisional y la adocracia. Misberg nos va a explicar cuáles son las diferentes características de estas configuraciones, cómo se comportan los parámetros de diseño dentro de cada una de ellas. Aquí hay que recordar algo muy importante que Misberg menciona desde el principio de su obra y que va retomando varias veces a lo largo del libro, y es la distinción entre actividades profesionalizadas y actividades no profesionalizadas. Esta distinción Misberg la hace para indicarnos que son actividades de naturaleza distinta y por lo tanto van a tener necesidades distintas y van a requerir diferentes combinaciones de los parámetros de diseño y de los factores de contingencia. Hay que tener mucho cuidado, no hay que malinterpretar a Misberg. No nos está diciendo que las actividades profesionalizadas sean superiores o sean mejores que las no profesionalizadas. Lo que nos dice es que son de naturaleza diferente. Y esto es muy importante para entender qué tipo de configuración van a requerir: una adocracia, una burocracia maquinal, una estructura simple. Todo eso depende del tipo de actividad que la organización desarrolla. ¿Qué podemos concluir de esta obra entonces? Bueno, la estructuración de las organizaciones nos presenta una exposición clara de los temas, con múltiples ejemplos y con muchas figuras, organigramas, sí, pero también esquemas, representaciones que en lo personal yo encuentro muy útiles para entender lo que Misberg nos está exponiendo. Cuando ustedes lean el libro, les recomiendo mucho que se detengan con mucha calma a observar estas figuras y relacionarlas con los ejemplos y las explicaciones que el autor nos está dando, porque son muy útiles para poder tener una asimilación más rápida de toda la información que nos presenta, que es mucha. También podemos decir que estos ejemplos incluyen organizaciones sencillas y organizaciones grandes. Podemos hablar desde un taller pequeño de cerámica hasta la NASA. Toda esa gama de organizaciones las podemos encontrar en esta obra como ejemplos para ayudarnos a entender los elementos que Misberg nos está aportando. Así, es una obra útil para las ciencias administrativas en primer lugar, pero también para la economía y la administración pública. ¿Qué podríamos decir que falta? Si Misberg quisiera actualmente, a sus más de 80 años, renovar este libro, actualizarlo, volverlo a publicar con ciertas añadiduras, ¿qué podríamos sugerirle que pudiera incluir? Bueno, quizás plantear una reflexión sobre las organizaciones del futuro. ¿Serían las mismas? ¿Cambiarían? Es verdad que Misberg nos dice, cuando habla de las configuraciones, que él no pretende haber incluido todas las organizaciones existentes. No es que solamente existan esas 5 formas de organización. De hecho, él dice, si alguien quiere alargar esta lista, adelante, mejor. Pero no nos plantea, de hecho, cuál es su visión respecto al futuro, que además es algo muy importante, considerando
que, como dijimos al principio, su obra recupera literatura de mediados del siglo XX, mientras que ya estamos hoy en día un poco más adelante del primer cuarto del siglo XXI. Entonces, hubiera sido interesante que Minsberg planteara qué cambios podrían preverse, qué hipótesis se podrían plantear al respecto. Aún así, esta es una obra muy necesaria, indispensable, diríamos, para todos aquellos estudiosos de la administración y de los temas de gestión. Esta fue mi breve reseña para este libro, La estructuración de las organizaciones de Henry Mintzberg. Muchas gracias por su atención.